Gracias, Luz. Entonces, damos la bienvenida a nuestro encuentro número 4 de la Academia ODS 4, Educa Mesoamérica para la inclusión educativa de todas las personas a lo largo de la vida. Este módulo 4 nos abocamos a mirar con mucho detenimiento, a reflexionar sobre los equipos directivos, docentes, la enseñanza y la profesión docente. Darnos este espacio de prácticamente un mes de trabajo nos permitió mirar, reflexionar, intercambiar sobre el rol docente y el equipo de conducción, el proyecto institucional, desde casi todos los ángulos posibles. Hoy nos toca abordar la tarea docente y del equipo directivo de cada establecimiento educativo, también la política educativa desde los aprendizajes, la evaluación, la sistematización y la investigación docente. Realmente creo que es un lujo, diría, un gran honor en estas épocas de este ritmo tan acelerado, tan vertiginoso, que este grupo de personas nos podamos dar la posibilidad de encontrarnos semanalmente para hacer un alto en la gestión, en la toma de decisiones, para poder hacernos preguntas, ¿no? A veces más que las respuestas es importante tener buenas preguntas, ¿no? Las respuestas llegan cuando las preguntas son buenas, dicen. Así que darnos ese espacio para hacernos preguntas realmente es muy importante, muy interesante. Y bueno, tenemos la posibilidad, la suerte, pero en realidad es más que suerte, el honor de poder transitar estos encuentros y ir respondiendo estas preguntas de una manera acompañada por especialistas que en cada encuentro se acercan a nosotros generosamente haciendo un espacio en su agenda, en estas agendas abultadas, haciendo un espacio para acompañarnos. Y hoy, como cada martes, nos acompañan 3 personas que, como decía recién, es un lujo que nos acompañen. Voy a nombrarlas y después, por ahí en este mismo orden, si quieren, cada uno y cada una, en el caso de Tita, pueden comenzar a compartir su experiencia. Entonces, en primer lugar está Cristian Cox. Cristian es director del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales de Chile. También Cristian justamente acaba de publicar un informe sobre la actividad docente en 6 países, seguramente él nos va a contar un poquito más, junto con UNESCO, por supuesto, digamos, con otros colegas, también es una coproducción, una copublicación que él seguramente nos va a contar un poquito más. Luis González Minero es gerente de investigación y seguimiento a la formación docente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador. Gracias, Luis, también por acompañarnos en el día de hoy. Y Tita Torres Redondo, nosotros le decimos Tita, todos la conocemos por Tita, así que así la presento nomás, con una gran trayectoria en lo que es educación popular, y es coordinadora hoy de la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica, más conocida como REPEM, que es su sigla. Y bueno, creo que todos me conocen, me llamo Marcela Brown, soy coordinadora de educación de la Fundación CES y formo parte del equipo de coordinación de la Academia ODS 4, junto con las oficinas de UNESCO, de San José de Costa Rica, de México, de Guatemala, de La Habana, por supuesto la SEXICA, que es la organización anfitriona, y Parlacen, ¿no? Entonces, bueno, sin más, yo creo, no he visto acá, si Luz, no sé si me ayudas, pero creo que nuestra querida Raquel y Gabriela están en otro evento hoy, pero si en algún momento ves que se arriman, por favor nos avisas y entonces pueden, por supuesto, hacernos llegar su saludo. Bueno, entonces, sin más, si quieren, en ese orden les decía que nos
que fueron nombrados. Cada uno va a tener 10 minutos aproximados, ¿no? Minuto más, minuto menos, no nos va a traer grandes dificultades para poder presentar su experiencia y luego vamos a dejar unos minutos finales para que todas ustedes puedan hacer unas preguntas que quieran compartir en el chat y podamos traer aquí. No presenté tampoco a Micaela Arbón, que también es de Fundación CES, también nos acompaña y es como nuestra gran facilitadora siempre en el segundo momento. Bueno, adelante, entonces, Cristian, la palabra es tuya. Muchas gracias, Marcela. Un gusto unirme al grupo y a la reflexión que, como nos estaba explicando, llevan juntos y juntas hace un mes. Han hecho un recorrido sobre las temáticas docentes y ya son algo como una comunidad de reflexión. Mayor razón para estar muy agradecido entonces de la posibilidad de esta conversación. Yo, yo creo que un tema como de piso, de condición de base para examinar el océano de la temática docente, políticas docentes en nuestra parte del mundo, es la constatación de que los requerimientos a la profesión, los requerimientos al rol docente eh, se han multiplicado eh, en la posmodernidad que estamos viviendo. Pero esa posmodernidad en América Latina, en Centroamérica y México, en Sudamérica, cobran unos significados especiales. Y, y ese significado especial es que tenemos una doble agenda respecto a docencia. Y esa doble agenda, una forma de visualizarla es a partir de lo siguiente. Por un lado, nuestra región no es capaz, sus sistemas escolares no son capaces de hacer lograr unos conocimientos, unos aprendizajes fundamentales a una proporción inaceptablemente alta de nuestra matrícula. Fíjense ustedes que ELSE 2019, esta prueba que realiza UNESCO de competencias lectoras en tercero básico, competencias lectoras y también de cálculo, matemáticas elementales, en tercero y sexto básico. En 2019, el promedio regional, todos los países, 40 países, muestra que un 44% de nuestra niñez de tercero básico no lee el mínimo determinado por este estudio, esta medición. Un mínimo que es de verdad elemental. Es poco más que reconocimiento de palabras. Y para tener un promedio de 44%, ustedes se imaginarán que hay países que más de 2/3 de su niñez no logra estos aprendizajes fundamentales. Así que hay ahí una situación de... Y esos resultados, importante tenerlo presente, son básicamente los mismos que UNESCO midió en 2013. Estamos hablando de algo estructural entonces. Unos sistemas escolares, unas condiciones de el desempeño docente tales que no somos capaces de asegurar el derecho fundamental que la educación tiene que ofrecer y asegurar realmente. Porque de estas competencias depende todo el resto, no solo del viaje educativo, sino que de como personas, como ciudadanos, por donde se lo mire, si no está esto, estamos ante un desafío gigantesco. Bueno, y al mismo tiempo hay este otro horizonte, cuyo título es
Competencias siglo XXI, cuyo título es Pedagogías basadas en la indagación, en la apertura, en la exploración, eh, y así por delante, ¿no? Donde la colaboración que descansa en una autonomía y unas capacidades de los alumnos altas, eh, es lo que se necesita para ser habitantes habilitados del siglo XXI. Entonces, dos agendas, ¿no? Y una que tiene que ver con este piso de aprendizajes fundamentales y otra que tiene que ver con la innovación y las nuevas capacidades que demanda la, 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 las formas de vida contemporáneas, tan, tan profundamente eh, y dinámicamente afectadas por la tecnología y su cambio casi semestral, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta doble agenda nos plantea un desafío muy grande, porque para responder la primera necesitamos unas capacidades docentes de ciertas características que tienen que combinarse con otras capacidades que sean capaces de ofrecer unas oportunidades de aprendizaje y crecimiento correspondientes a, a la agenda siglo XXI, a las competencias siglo XXI. Aprendizaje basado en proyectos, docencia que es capaz de echar a andar metodologías activas, etcétera. Entonces, yo creo que en un grupo que combina parlamentarios y funcionarios de ministerios, es decir, el liderazgo de nuestros sistemas escolares, eh, quería compartirles este elemento de visión eh, de que tenemos un desafío especialmente complejo por la dualidad de esta agenda. Quiero traducir esto muy directamente en la enseñanza en básica, en educación primaria. El inicio de todo tiene que ver con aprender a leer. Y los datos que les mencionaba de ERCE nos están diciendo en forma muy clara y en dos momentos de la década pasada que nuestros sistemas, nuestros arreglos institucionales y de capacidades no son capaces de enseñar a leer a una proporción importante de nuestra niñez. Y esto no puede ser invisibilizado por el otro desafío: tecnología, inteligencia artificial, competencia siglo XXI. Nada de eso está a nuestro alcance real sin resolver lo primero. Y lo primero no lo hemos resuelto. En mi propio país, un tercio, un tercio de nuestro alumnado de cuarto básico no lee comprensivamente, luego de 4 años de escolaridad. Es mucho y plantea unos signos de interrogación muy grandes sobre cómo reclutamos, cómo preparamos, cómo sostenemos, cómo acompañamos el desarrollo de esta profesión estratégica, que es la docencia. Bien, en este marco mayor, una de las preguntas que nos planteó a los invitados panelistas, Marcela, es ¿qué, qué, qué se puede considerar como criterios para identificar aprendizaje significativo? Yo creo que es una muy buena pregunta que va al corazón de la docencia, porque al identificar esos criterios uno está identificando los requerimientos a esta puesta en acto que hace la docencia
y que produce el crecimiento del aprendizaje de sus alumnos, alumnas. Y en el minuto que me queda, nada más mencionar una entrada a esos criterios. Yo propondría que un criterio de aprendizaje significativo sería el que ese aprendizaje tiene que responder, tiene que impactar tres dimensiones del aprendizaje que está en juego en la escolaridad, en términos más profundos que lo que he venido diciendo en términos de lectoescritura y matemática. Tiene que alimentar la construcción de la identidad y por lo tanto tiene que hacerle sentido y motivar al que aprende, que ve en lo que está ocurriendo y viviendo algo, repito, que tiene significado y que me interesa vitalmente. Identidad. Segundo elemento de esta definición de criterio, tiene que habilitarme, tiene que ofrecerme el andamiaje para lograr maestría en unas competencias inseparables de las disciplinas que trabaja la experiencia escolar. Lenguaje, matemática, comprensión del mundo social, histórico, comprensión del mundo natural, comprensión de sí mismo, inseparable de literaturas y arte y educación física. La experiencia escolar tiene que asegurarme que me apropio, encarno, pasan a ser parte de mi maestría. Y el tercer elemento del criterio para aprendizaje significativo, el rótulo es creatividad. No solo me apropio de unas tradiciones, unos vocabularios, unos lenguajes que están en las disciplinas, sino que soy capaz de usarlos para resolver problemas, soy capaz de aplicarlos creativamente, soy capaz de conjugarlos. Y ahí la interdisciplina, y ahí la integración que produce el trabajo en proyectos. Ahí esta visión pedagógica totalmente siglo XXI. Termino entonces. El desideratum de un aprendizaje significativo, una forma de describirlo es pensarlo en términos de estas tres células: ¿no? Identidad, maestría, creatividad. ¿Cómo es que generamos, y esto es directo a los ministerios, a la investigación, a la universidad, cómo es que generamos condiciones de formación y desarrollo profesional docente tales que la base profesional que sostiene nuestro sistema escolar es capaz consistentemente de ofrecer caminos de aprendizaje significativo? Muchas gracias por su atención y feliz, por supuesto, de que conversemos más al final del panel. Gracias, Marcelo. Gracias a vos, Cristian. La verdad que la palabra que me surge, sobre todo de esto último, es como me parece emocionante, porque de alguna manera creo que apela al corazón del sentido del para qué enseñar, ¿no? Por supuesto, los contenidos disciplinares y curriculares, pero estas cosas, y me permito agregar algo, me robo un segundo, que muchas veces yo digo que también, y desde el punto de vista de docentes, cuando muchas veces me preguntan, parece que hay que cambiar la currícula, ¿no? Siempre se quiere cambiar la currícula, ¿no? Queremos adecuar y adaptar, no adecuar, hay que adecuarla y contextualizarla a cada comunidad, pero cambiar. Y yo digo, mira, a mí me siguen emocionando poesías del siglo pasado, me siguen emocionando cuando las leo.
Así que no sé, pero sí lo que estoy segura es que quienes transmiten los conocimientos tienen que, tiene que estar vivo ese conocimiento en las personas que lo transmiten, ¿no? Los tiene que habitar ese conocimiento. Hay oficios, maestrías como si fuesen oficios, que se pueden hacer mecánicamente. Ojalá que a nadie le pasara eso, pero hay oficios que se pueden hacer mecánicamente. Pero el oficio de enseñar y aprender no se puede hacer mecánicamente. Creo que justamente esto que vos traes de identidad, maestría y creatividad requiere docentes que crean profundamente en el acto de enseñar y aprender y que esos conocimientos los habite y sea algo vivo en ellos y en ellas. Y me permito agregar esto porque me parece que siento como que de alguna manera es como que completa y me termina de emocionar porque realmente va al corazón, como decimos, del acto pedagógico. Bueno, sin más, entonces vamos a escuchar a Luis Minero, como decía antes. Luis Minero vive y trabaja en El Salvador y es gerente de investigación y seguimiento a la formación docente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador. Gracias, Luis, por acompañarnos, por hacerte este ratito para compartir con esta comunidad tu experiencia. Adelante. Bueno, realmente es un enorme gusto y un placer, ¿no?, estar aquí con ustedes y tratar de, bueno, dar a conocer algunas quizá del trabajo que desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador realizamos, sobre todo de cara, ¿no?, a esas palabras, como usted bien lo ha dicho, Marcela, tan profundas que el doctor Cox nos ha planteado. Es un panorama sobre todo bastante retador de la labor docente, sobre todo de cara a generar esos aprendizajes o esas experiencias significativas. En ese sentido, yo, bueno, en el equipo, ¿no?, ya desde hace un tiempo atrás, hace un par de años, nos hacíamos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo generar un cambio? ¿Qué necesita, ¿no?, nuestros docentes para llevar a cabo, ¿no?, un tránsito, un cambio, una transformación, mejorar bajo esta idea, ¿no?, de mejorar la calidad educativa? Eh, Uno de esos elementos que nosotros veíamos era por qué no invitar al docente a que sea este mismo el que reflexione sobre su práctica, ¿no? En ese sentido, lo que estábamos buscando era un cambio, ¿no? Un cambio, creo que tiene que ver, ¿no? Un cambio de un docente que sigue recetas, un docente que piensa su labor docente, ¿no?, como usted lo decía hace un momento, una labor que se realiza mecánicamente. Pero lo que nosotros queremos es un cambio, ¿no? Un cambio hacia un docente que innove, que esté, ¿no?, permanentemente reflexionando sobre esa práctica. Entonces, esa tarea no es sencilla, esa tarea es sumamente compleja. Y pues nos dábamos, ¿cómo nosotros podemos pensar desde nuestra posición, ¿no?, en resignificar la labor del docente en distintos niveles escolares? Lo que nos Luis, hola, no, sí había un principalmente para problemita con el audio, pero creo que ahí volvió. Cualquier cosita te avisamos si apagas la cámara, ¿sí? perfecto. Bien, entonces, como les decía yo, lo que a nos, nosotros pensábamos en cómo generar una resignificación del docente, ¿no? En este caso, esa resignificación nosotros la encontrábamos en potenciar la figura del docente investigador, principalmente
y para el abordaje de problemáticas que acontecen cotidianamente en el aula, en su reflexión sobre su quehacer pedagógico y didáctico. Al final, ¿no? Esta idea era simplemente una estrategia, ¿no? Para propiciar y fortalecer el diálogo, la reflexión dentro del sector docente, ¿no? De manera que nosotros pudiéramos generar conocimientos, ¿no? Y una propuesta de que, lo que los docentes hacen, y en este caso, ¿no? Las experiencias significativas, realmente contengan un carácter sistemático, ordenado, sobre el panorama educativo que día a día viven los docentes. De lo que estoy hablando yo básicamente tiene que ver con que uno de los proyectos, ¿no? Con que nosotros trabajamos aquí en El Salvador y desde la unidad que yo estoy a cargo, es una red de docentes investigadores, ¿no? Esta red de docentes tiene esos objetivos, busca esa reflexión en torno a la cual les he estado mencionando. Aquí nos hacíamos muchas preguntas, por ejemplo, y sobre todo si tomo en cuenta los elementos o las preguntas que usted nos orientaba. Por ejemplo, ¿qué es una experiencia significativa? Uno de los elementos centrales en torno a la cual nosotros dirigimos las acciones es que lo que buscamos es transformar, ¿no? Primero, contextualizarla y luego hasta qué punto nosotros podemos transformar el contexto, mejorar el contexto en el cual estamos. Hasta qué punto nosotros podemos también sistematizar nuestra práctica, llevar un orden lógico, generar evidencias que para demostrar, ¿no? que puedo alcanzar determinados objetivos, que previo a impulsar una determinada práctica yo me trazo objetivos que pretendo alcanzar. Y luego uno de los elementos también más importantes es que sea sostenible en el tiempo, que se pueda mantener en el tiempo. Una experiencia puede ser buena, pero si solamente dura un tiempo, es una experiencia limitada. Entonces, otro de los elementos importantes a los que invitamos al docente es a la reflexión, a una planificación previa, a plantearse objetivos, ¿no? Y que, como les decía antes, lleven un registro de ese proceso. Entonces, dentro de estas tareas, ¿no? Estas acciones que estamos desarrollando, lo importante, a lo que es una invitación a que el docente reflexione sobre sí mismo, sobre su práctica, sobre su trabajo, más allá de culpar elementos externos, ¿no? Que muchas veces sucede, culpar a docentes, ¿no? Hay que buscar entender las relaciones que se configuran en la escuela, con las familias, con los hermanos lejanos, por ejemplo, con las personas migrantes, las municipalidades, ¿no? Con los mismos directores de los centros educativos. Porque en definitiva también hemos entendido que estas relaciones son claves para garantizar un clima de cooperación. Y en este clima es donde se nutren de mejor manera las experiencias significativas, es donde convergen, ¿no? Distintos elementos que propician el desarrollo de estas experiencias. Entonces, ¿cómo llevarlo a una escala mayor? Pues básicamente, uno es algo importante que debemos de propiciar es que los docentes conozcan lo que están haciendo entre ellos. Reflexionar y aplicar, hacer ajustes y adecuar las experiencias a nuevos contextos, ¿no? Entonces, como ya dijimos, ¿no? Una buena práctica puede suceder que sea aquella que se aplique a distintos contextos. ¿Sí? Entonces, una experiencia significativa yo creo que puede ser escalable, pero necesitas que transferirla, aplicarla a contextos con resultados positivos. Puede servir como un modelo, como referente para la creación, ¿no? de políticas públicas. Pero uno de los elementos centrales dentro de esto es que
debe de conocerse entre los docentes, no debe de compartirse entre ellos. Ellos deben de ser quienes dialoguen, quienes reflexionen sobre esa práctica. En este sentido, uno de los elementos importantes también que hemos considerado dentro de la red de docentes es que algo más allá importante, ¿no?, del número de personas que integran la red, es la cantidad de conexiones que nosotros podemos establecer, ¿no? Es decir, cómo invitamos cómo fomentamos el diálogo, cómo generamos los acercamientos, cómo generamos las interlocuciones entre los docentes, cómo nosotros brindamos o cómo nosotros establecemos puentes en donde se comparta la información sobre lo que los docentes en un determinado contexto hacen a otros docentes, ¿no? En este caso, sí, esta red debería de ser un espacio para que estos docentes intercambien experiencias, ¿no? Entonces, en un espacio en donde los docentes intercambian experiencias, pero intercambian experiencias sistematizadas, con muestras de evidencias, ¿no? Entonces, es en definitiva un espacio, ¿no?, para encuentro, para intercambios, para diálogo. Y eso debe de ser un elemento fundamental que debemos de tener presente y que debemos de estar considerando, ¿no?, a la hora de pensar estas ideas y sobre todo de escalar, ¿no?, las experiencias significativas. Entonces, otro punto que yo creo que debemos de tener en cuenta es que a veces no solamente remitirnos a lo puramente cognitivo, un poco lo que ya hablaba el doctor Cox, ¿no? Hay elementos emocionales y uno de los puntos bien centrales es que se debe de creer en ello. El docente debe de creer en el cambio. Entonces, por ejemplo, que esa motivación del docente es un pilar fundamental que impulsa, ¿no?, la generación de cambios y la transformación. Entonces, ¿cómo nosotros estamos permanentemente, ¿sí?, resignificando esta labor del docente, esta figura del docente y su labor, ¿no?, que realiza dentro de las aulas? Entonces, esto al final, ¿no?, lo he convertido en un trabajo permanente, ¿no?, de reflexión colectivo y situado. Uno de las limitantes quizá mayores que tenemos es que es un número bastante reducido de docentes los que participan, ¿no?, en la red. Pero los intercambios son sumamente ricos. En este caso ya vamos a tener una primera publicación, ¿no?, de estas reflexiones de docentes tienen su base en problemas reales, ¿no?, de aprendizaje de los estudiantes en sus propios contextos, ¿no? Y otro de los puntos también centrales que nosotros debemos de potenciar y apoyar para que esta tarea realmente llevarla a buen puerto es que tenemos que pensar, ¿no?, en una formación profesionalizante del sector docente. En ese sentido, no ir pensando en ese trabajo reflexivo, colaborativo entre pares, que implica formaciones que tengan un alto componente práctico. Pensando, por ejemplo, uno de los núcleos centrales de la formación que debería de ser, ¿no?, la investigación etnográfica o la investigación en el aula, algo que ya hemos estado trabajando. Y la otra, en esta investigación, ¿no?, acción participativa, ¿no?, en donde que se enfoque en problemas de aprendizaje, pensando también en el desarrollo de habilidades de comunicación, ¿no?, que incluyan la manera en la cual los docentes se relacionan con los estudiantes, ¿no?, en sus distintos contextos.
aquí pensamos en habilidades emocionales, ¿no? Pero también de comunicación estrictamente dicha. Y luego también, ¿no? Ya aquellos que tienen que ver con la comunicación y relación que se establece entre los contenidos, ¿no?, de los estudiantes. Y aquí lo que nos centramos básicamente son en estas habilidades didácticas y pedagógicas. Pero básicamente, o sea, hay un marco de trabajo en el cual hemos tratado de orientar nuestras acciones hacia los docentes, pensando, ¿no?, en este horizonte, como decía al inicio, de un docente que reflexiona sobre su práctica, ¿no? Un docente que más allá de llevar a cabo una labor mecánicamente, está reflexionando sobre ella y está apostando a hacer cambios. Claro, aquí al final también uno de los elementos que debemos, y con esto cerraría, es que uno de los elementos que se deben de tener presente es ese choque, ¿no?, que muchas veces sucede entre lo micro y lo macro. Lo que sucede en el aula y lo que estructuralmente se permite. En alguna medida esto puede ser escalable sobre el nivel del docente o el nivel de práctica, pero todo dependerá de lo que el sistema le permite, de lo que estructuralmente, ¿no? Y ahí entonces comienzan también la lucha. Hay relaciones que hay que considerar dentro de cuando nos hacemos la pregunta de cómo escalar, ¿no?, las prácticas o las experiencias significativas a otros niveles, ¿no? Ese contraste, esos choques, esos distintos niveles con que el docente se encuentra. Por eso pensaba, ¿no?, las relaciones son importantes y cómo tejemos esas relaciones y de qué manera, ¿no?, estas relaciones también me permiten alcanzar determinados objetivos. Creo que por el momento me quedaría hasta acá. De igual manera, si hay alguna pregunta o algún comentario, podemos dar más adelante. Por el momento creo que la idea general es que quería compartirles en este breve lapso eran estas ideas. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, y seguramente ahora va a haber algunas consultas o comentarios que estamos invitando que dejen las personas aquí participantes en el chat para poder generar una ronda. Te agradecemos tus aportes. Creo que nos agrega un poco a esta lista de criterios que comenzó a hacer Cristian, esta cuestión de la dimensión transformadora, ¿no? Decimos la educación es motor de cambio, de transformación, tanto personal como social. Entonces, uno debería mirar, estamos generando, digamos, estas prácticas son significativas en tanto estamos generando transformación. Me parece súper interesante, me parece muy interesante esta cuestión de la red, del trabajo entre pares. Seguramente sospecho que Tita algo de eso va a tirar un poquito de ese hilo. Y este trabajo entre pares, ¿no?, de devolverle un poco también el poder a los equipos docentes y directivos de poder ser ellos quienes sistematizan y generan estas narrativas pedagógicas, y que no sea solamente del ámbito académico o de especialistas, sino que devolver esta capacidad, que se apropien de esta posibilidad de pensarse y reflexionarse y como personas que están construyendo conocimiento, ¿no? Posible y después esta cuestión de que, de nuevo, de que lo significativo se genera en ese momento casi tan particular, que es ese momento áulico y ese diálogo que a veces la brecha es enorme entre lo que se diseña en la política pública y lo que efectivamente ocurre en las aulas, en los patios, en las comunidades, de cómo dialoga eso. Y seguramente es, como vos decías, a través de la planificación
esas transposiciones didácticas que hacen los equipos docentes. Así que bueno, por aquí ahora me toca darle la palabra entonces a nuestra querida Tita, que como ya dijimos, es coordinadora de la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica, REPEM. Y así que adelante, Tita, este tiempo es tuyo. Adelante. Buenos días a todas las personas que nos acompañan y muchas gracias a Marcela por la invitación. Bueno, como dijo Marcela, yo soy la coordinadora de esta red, es una red de educadoras populares que tiene pues en común con las personas que han expuesto, me parece que con las personas participantes, pues que de alguna manera estamos en la docencia también, ¿verdad? O sea, somos docentes desde una práctica diferente que es la educación popular, que es cercana a la educación formal y a la educación no formal, pero que no es lo mismo. O sea, es una pariente muy cercana. O sea, pariente quiere decir que posiblemente hemos sido paridas en lugares cercanos, ¿verdad? Yo también quiero decir que yo soy antropóloga y también teóloga y que tengo una militancia feminista de muchos años, digamos, una militancia feminista, o sea, yo soy una mujer de movimiento, no es que soy solo feminista en el plano personal, sino que tengo una apuesta política personal que también implica organizarme. Y esto yo lo quiero decir porque creo que la manera en que yo personalmente entiendo la sistematización como educadora popular, siempre nos lleva a afirmar que estamos en un lugar situado. Estamos en un lugar situado. Yo creo que eso es muy importante y que entonces lo que podemos aportar desde la sistematización, el valor que tiene también es de ser un conocimiento situado, ¿verdad? Yo personalmente creo que esos conocimientos así generales que son que parecen ser eh, asépticos, me parece que no nos ayudan mucho. Entonces, por eso es que yo cuando converso sobre la sistematización de experiencias, siempre lo hago explicitando el lugar de la mirada. Es una mirada de una educadora popular que además es feminista. Y aquí quiero aportar un primer elemento que algunas resonancias encuentro en las exposiciones de los dos compañeros anteriores, es que la manera en que yo entiendo la sistematización de experiencias es desde una mirada, es una mirada apasionada, es una mirada apasionada que tiene que ver con lo que una feminista ya de hilos de plata, una feminista, economista feminista italiana, Antonella Picchio, nombra como las pasiones cognitivas. Las pasiones cognitivas, o sea, el conocimiento que se genera desde las pasiones. Entonces, yo también creo que esto es un ingrediente muy importante, explicitar que la sistematización también la podemos hacer desde estos lugares. Y me atrevo a decir aquí también, de atrevida, que de repente también desde la docencia, ¿verdad? O sea, que no somos personas neutras. Hay una caricatura de Mafalda y Snoopy, en donde viene Snoopy con un cartel que dice, Cristo es la respuesta, Cristo es la respuesta. Y atrás viene Mafalda con otro que dice, ¿y cuál es la pregunta?
¿verdad? O sea, ¿cuál es la pregunta? Entonces, digamos un poco que mi manera de abordar esto de la sistematización también pasa por poner bajo sospecha las preguntas para encontrar nuevas respuestas. Si seguimos preguntando lo mismo, vamos a encontrar las mismas respuestas. Entonces, por eso yo creo que cuando hacemos sistematización de experiencias, creo yo que es importante hacerla reconociendo que no es desde una mirada neutra, ni que tampoco tiene pretensiones de ser objetiva. Yo creo que es muy importante siempre explicitar la postura ética, teórica y política, ¿verdad? Y también, digamos, bueno, la sistematización de experiencias, digamos, teniendo estos elementos iniciales, entendemos la sistematización de experiencias como producción colectiva de conocimiento que se roza y se complementa con cosas que han planteado aquí, con la investigación, acción participativa, con la evaluación cualitativa, que lo que busca finalmente la sistematización es identificar aprendizajes y no conclusiones. Digamos, en una sistematización de experiencias, trabajamos con un eje de sistematización en la metodología tradicional que yo aprendí en la red Forja durante muchos años y que después, precisamente porque creo que fui buena alumna y entendí de qué se trataba la sistematización, yo la he ido modificando. Y entonces se plantea que no vemos todo desde una sistematización, por eso trabajamos con lo que tradicionalmente se llama un eje de sistematización, pero que yo lo nombro como un eje vórtice, como un remolino, como los remolinos que se generan en el mar. Un remolino, me gustan más esas imágenes que vienen del mundo de lo natural, para usar esas palabras, que de lo social. Entonces, es una mirada entonces parcial, es una mirada apasionada, es una mirada subjetiva que privilegia, quiero insistir, la mirada apasionada de quienes vivieron la experiencia en calidad de actores. En la sistematización de experiencias no tenemos informantes. Por eso es importante, digamos, pensando en el aula o entre docentes, reivindicar esas identidades y generar conocimiento desde ahí, no tener como la pretensión de un conocimiento objetivo, más bien pensar en la sistematización para el bien pensar, para el buen actuar, para el buen vivir, para el buen enseñar, para el buen aprender, ¿verdad? Entonces veo un poco la sistematización desde ahí. Tenemos, digamos, en la sistematización de experiencias, hay una metodología que yo la aprendí también de mis maestros, que eran básicamente hombres, que fueron las personas con las que aprendí a hacer sistematización de experiencias. Siempre se ha planteado que la sistematización de experiencias tiene un método, una metodología que tiene 3 fases, que hacemos siempre la reconstrucción histórica de la experiencia, luego el análisis y la interpretación crítica, y luego la identificación de lecciones aprendidas. A veces esa mirada de la sistematización con esas 3 fases totalmente separadas, se nos dificulta, y sobre todo cuando somos personas ocupadas. Yo pienso en la carga laboral de las personas que son docentes, sobre todo las docentes en la educación pública, ¿verdad? Que suelen ser personas
que tienen y sobre todo las mujeres, una carga global de trabajo muy grande. Una carga global, me refiero porque posiblemente son compañeras que hacen ese trabajo remunerado, pero también tienen bajo su responsabilidad el trabajo doméstico y de cuidados en sus familias de origen, pero que además de alguna manera maternan con sus estudiantes, que sus estudiantes son también personas muchas veces, sobre todo en el sector público, con situaciones de precarización de la vida personal y familiar. Entonces, la sistematización puede representar más bien una amenaza en términos de que va a aumentar la carga global de trabajo de quienes son docentes. Por eso, digamos, en mi experiencia y trabajando la sistematización fundamentalmente con mujeres organizadas, yo trabajo la sistematización de una manera menos rígida, en donde de alguna manera visitamos esas fases de la sistematización, la reconstrucción histórica, el análisis y la interpretación crítica y la identificación de lecciones aprendidas, pero de una manera muy libre, entendiendo que ese eje vórtice, ese eje que muchas veces en los procesos de formación lo representamos como el tendedero de la ropa, ¿verdad? Que quienes hemos tenido la experiencia de lavar ropa, que quisiera pensar que no somos solo las mujeres, sabemos que el tendedero tiene toda una lógica, ¿verdad? Así como lavar la ropa también tiene todo un conocimiento, ahí hay un conocimiento milenario, ¿verdad? Transmitido por las mujeres. Entonces también el eje de sistematización, por eso ese eje vórtice es tan importante de definirlo bien. Y yo sí quiero insistir en que, por ejemplo, en un espacio de docente donde hay maestras y maestros, para hacer viable la sistematización que puede ser tan importante, pues tenemos también que flexibilizarla, digamos, adecuándola a las posibilidades que tienen las personas, tomando en cuenta las cargas de trabajo. La sistematización, entonces, yo la veo como una reflexión crítica, es una reflexión ordenada y profunda sobre la experiencia, es producción colectiva de conocimiento, también es parte de un debate ideológico en el campo de la epistemología, que tiene que ver con preguntarnos cómo producir conocimiento a partir de lo cualitativo y cuáles instrumentos nos permiten dar cuenta de eso. Digamos, la sistematización, una sistematización, como ya dije, puede ser un insumo importante para una evaluación, ¿verdad? O se puede hacer después de una evaluación, pero porque la sistematización permite identificar los factores que intervienen en la experiencia, de la experiencia tal como se dio, no como quisiéramos que se hubiera dado, como la teníamos planificada en los papeles, sino como la experiencia se dio. Es un ejercicio de distanciamiento para observar la realidad que hemos producido en sus diversas dimensiones. Es un instrumento para conocer mejor esa realidad o esa experiencia y nuestra ubicación en ella, para reconocer lo que nuestra práctica ha permitido acumular en tiempos, espacios, conocimientos y sentidos, y nos ayuda a encontrar y a recrear, a encontrar posibilidades de recrear y cambiar el mundo que nos rodea. Entonces, pues hacemos la sistematización pues para descubrir cuál ha sido
el direccionamiento intencionado de las voluntades, de las energías, de los factores positivos y negativos en contextos determinados, no para volver a hacer lo mismo, no para volver a hacer lo mismo, porque eso tal vez no es posible ni es deseable. Hacemos la sistematización desde mi perspectiva para celebrar, para conectar, para integrar, para perdonar, para asumir responsabilidades y no para culpabilizar. Entonces, pues yo creo que la sistematización de experiencias es un instrumento muy importante. Yo quiero volver a insistir y cerrar con esa idea de que yo creo que es muy importante que la sistematización sea un instrumento para explicitar las subjetividades que entran en juego, las subjetividades que entran en juego para más bien para cuestionar una postura de objetividad que finalmente yo en lo personal creo que no existe, ¿verdad? Y que en el acto educativo, sea en la educación popular o en la educación formal, siempre la dimensión subjetiva es muy importante. La definición de un eje vórtice o de un eje de sistematización es muy importante. Todo creo yo que es importante hacerlo en colectivo y también que y finalizo como empecé, que la sistematización nos ayude a cambiar las preguntas, que tal vez es una cosa que nos hace mucha falta. Muchas gracias. Gracias, Tita. Bueno, creo que ha sido un panel de especialistas absolutamente complementarios, complementarias. No digo que no hubo una intencionalidad, pero a veces las cosas salen así, mejor, otras peor, como lo decía Tita en las sistematizaciones. Me encanta también que hayas traído, Tita, entre todas las cosas interesantes, el diálogo entre la educación formal, no formal, informal, etcétera. Creo que ahí en ese diálogo hay mucho para aprender. Creo que hay herramientas también de ese campo que podrían ser muy, muy saludables para las políticas públicas y sabemos que crecientemente se van tomando. Me encantó lo de pasiones cognitivas. Luego creo que también quisiera hacer énfasis en algo importante. Creo que muchos de quienes trabajamos o hemos trabajado en la función pública o que trabajamos con proyectos con financiadores o que tenemos que rendir cuentas, muchas veces estas sistematizaciones y evaluaciones están condicionadas y a veces nos dejan poca libertad. Tenemos que decirlo en este espacio. Entonces me gustaba mucho que esto que decías de que a veces las sistematizaciones no son como uno, las cosas no se dan como uno quiere, y que hay que ser respetuoso también de esos procesos y también de no culpabilizar. No tienen que ser espacios punitivos, tienen que ser espacios realmente con libertad y capacidad de reflexión. Me hiciste acordar que justamente recientemente con un equipo de investigadores estamos próximos a publicar un estudio que se hizo sobre la mirada colonial respecto a las evaluaciones, ¿no? Cómo las evaluaciones también pueden colonizar, ¿no? Y que generalmente es que generan el efecto contrario a lo que la práctica quiere crear. Entonces, me parece súper interesante, insistimos con las preguntas, así que me gustó muchísimo también que trajiste las políticas de cuidados. Sabemos que cuidar y educar son indisolubles, así que, y que esto es transversal a todas las identidades y géneros. Ojalá crecientemente logremos esto, creo que sí. Creo que es una conquista, digamos, algo que agradecemos a las generaciones que vienen construyendo y creo que es un legado que les podemos dejar a las próximas generaciones para profundizar en las políticas de cuidado en forma horizontal, en forma a los niños, niñas, adolescentes que tenemos bajo nuestro cuidado. Bueno, abrimos una rondita entonces
ahora de preguntas. Tenemos una acá de Nicaragua, por favor, no nos olvidemos de sacar la foto. Hay una pregunta de Nicaragua, de una colega de Nicaragua, de Marta Madariaga, que dice, ¿cómo han motivado a los docentes para que cambien de actitud y crean en el cambio y apuesten a este? Bueno, no sé si hay recetas, no sé si hemos logrado o se logra que todos producir en todos los casos cambio, pero lo dejo para que circule la palabra. No sé quién de ustedes tres quiere tomar la palabra para dar esta respuesta. Y también, si hay otras preguntas, por favor, las dejan en el chat, así podemos tomarlas. Y si no, si Cristian, Luis, Tita se quedaron con ganas de agregar alguna cosa más, también este es el momento, en el mismo orden en que hicieron su exposición, pueden hacer su cierre de unos segundos para después ya pasar a la foto y nuestro próximo momento. Adelante, por favor. Sí, muy inmensa pregunta, ¿verdad? Yo creo que el concepto de profesionalización puede ser una buena entrada, una respuesta a nivel de políticas públicas. ¿Cómo es que un sistema nacional le propone a la docencia y esa misma docencia participa en plantear un horizonte en que se plantea un ideal de profesionalización, un ideal que esté al alcance y que reúna como las dimensiones cruciales y más inspiradoras de qué es lo que es una docencia de excelencia, efectiva, inspiradora. Yo creo que la mejor invitación al cambio es plantear parte por el planteo de un ideal que adquiere sentido y que te motiva, es decir, te impulsa. Un ideal que es como un espejo en que se combinan las dimensiones fundamentales de lo que es la docencia. La docencia es una profesión sobre el crecimiento humano, un crecimiento humano que en las condiciones en que estamos viviendo en América Latina y el Caribe, la posmodernidad, tiene las dimensiones que intenté evocar y que apuntan a unos aprendizajes fundamentales que no estamos logrando y a un horizonte de cambio que conjuga esta tríada de identidad. ¿Cómo es que la identidad de nuestros alumnos, de nuestra cultura, conjuga nuestra inserción en el mundo, que es conflictiva, que desde la conquista tiene una herida, que hay que restañar, que hay que curar? ¿Cómo al mismo tiempo esta profesión, este ideal de profesión, realmente cree que es responsable de comunicar unos conocimientos poderosos y empoderantes, sin los cuales no puedes participar ni en la producción, ni en la ciudadanía, ni en la cultura, en términos plenos? Y que además esta tercera dimensión que tiene que ver con creatividad, esta capacidad que surge de la reflexividad que subrayaba Luis, así lo interpreto yo, una reflexividad que es colectiva y que relaciona este conocimiento empoderante que porta la cultura escolar con contextos y territorios e identidades muy diversos, todos pidiendo reconocimiento, merecedores de reconocimiento, pero que tienen que conjugar, tienen que armonizar con estos conocimientos. Sí, me atrevo a decirlo
sin complejo, igual quietita, apasionadamente, con vocación de ser trascendentes, o sea, universales, trascender contextos, naciones e historias. Y por eso ser poderoso. Por eso ofrecer herramientas para comprender el mundo y actuar sobre él. La escolaridad tiene que ver con hacerse de esos conocimientos y habilidades empoderantes. Y nada más inspirador, a mi juicio, para un docente, ver a su profesión con un papel tan trascendente, tan estratégico para las personas como para la sociedad. Así que respondo a la pregunta bien concreta. ¿Cómo motivar al cambio? Planteando un ideal de docencia que sea creíble y abrazable. Ese punto de inicio de la dinámica de desarrollo profesional y moral que te puede llevar al cambio. Y la política tiene que crear las condiciones para formular ese ideal compartidamente y luego establecer los medios, los andamios, los recursos para sostenerlo y producir los caminos de su logro. Muchísimas gracias, Cristian. No sé, creo que habías terminado, porque yo tuve Marcela, pido una disculpas. pequeña, no, yo tuve un pequeño corte, no sé, pero creo que habías terminado. Tenemos otras preguntas, así que si quieren, hacemos que un poco circule la palabra entre ustedes en torno a estas preguntas. ¿Cómo favorecer la construcción de redes docentes para generar transformación en las prácticas? Ahí, Luis, por ahí vos tienen ahí una experiencia de construcción de una red de docentes. Creo que también Tita tiene experiencia en este trabajo de conformación de redes. Y aquí tenemos otra pregunta que también trae Rosa Elena de, creo, Guatemala, que es identidad de parte de los docentes que creo que se ha perdido en los últimos años. ¿Cómo lograr la identidad de los estudiantes cuando el sistema educativo no tiene respuesta a las necesidades actuales? Bueno, eh, estamos con preguntas bien profundas que van al meollo del sistema educativo. Los dejo en libertad, Tita, Luis, para que tomen cualquiera de estas dos preguntas y ya con eso cerraríamos este momento, nos tomamos la foto y pasamos al segundo momento. Bueno, tal vez voy yo aquí arriesgándome a ser inadecuada, pues porque yo vengo del mundo de lo social, no que no es institucional, pero de las organizaciones sociales, sobre todo de las organizaciones de mujeres. Pero digamos, con las claves que yo tengo como educadora popular feminista, ¿cómo veo yo este ámbito en el que están la mayor parte de las personas que nos acompañan? Bueno, yo cuando veo las preguntas sobre cómo hacer para que cambien de actitud las personas docentes y lo de la formación de redes de docentes, bueno, yo en la línea de lo que dije de cambiar las preguntas, bueno, yo veo que hay una precarización muy grande de las condiciones laborales de las personas docentes en el sector público. El sector privado es punto y aparte, ¿verdad? En la educación privada, punto y aparte, no porque yo considere que está mejor, puede ser que está peor, pero digamos, para hablar de lo público, que es como un área, o sea, de interés político para la REPEN también, que se fortalezca la educación pública. Entonces, digamos, yo lo primero que pienso es en la precarización de las condiciones laborales del personal docente, la pérdida de valor de su trabajo a nivel social, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es una mirada que yo creo que es importante tener
de comprensión de todos estos cambios que se están dando y de ver a las personas docentes no solo en su dimensión laboral, sino en su dimensión humana, personal, de su proyecto de vida también, de su vigencia, digamos, de la pérdida de derechos, de si van a poder tener una jubilación o no, ¿verdad? Durante muchos años hemos tenido tal vez la percepción de que las personas trabajadoras de la educación pública son privilegiadas porque tienen sus sindicatos, porque van a tener una jubilación, por muchas razones. Y tal vez sí, pero lo que es el desempeño de sus tareas en lo cotidiano se ha precarizado mucho porque están teniendo una población estudiantil que viene a las aulas en condiciones muy precarias para realizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues eso es una percepción que yo tengo como una interpretación. Y nada más quiero ahondar un poco en esa idea de no culpabilizar, o sea, porque lo que se culpabiliza se despolitiza, porque cuando ya la culpa es un mecanismo de control que nos viene del sustrato judeocristiano que tenemos todas las personas en este lado del mundo, aunque no seamos religiosas. Y entonces, yo por eso creo que en estas lecturas es importante evitar el culpabilizar, digamos, porque entonces perdemos la posibilidad de politizar estas dimensiones de la vida. No sé si con eso aclaré algo en breve, pero bueno. Muchísimas gracias, Tita. Muchas gracias. Y entonces ahora, Luis, un minutito y ya, como decía antes, damos cierre a este precioso momento. Perfecto. Sí, trataré de ser breve. Ya hay elementos que se han puesto, o se han dejado sobre la mesa, para no ser redundante y no abusar del tiempo que me ofrecen. Yo aquí nada más quizá apuntaría a algunos aspectos, ¿no? Yo creo que uno de los elementos más importantes que tiene que ver dentro de esto es que para generar un cambio, ¿no? Es que el docente asuma, ¿no? Que cambie a sí mismo un viraje, ¿no? En relación a cómo se ve a sí mismo, pero también, no solamente, también cómo lo vemos en la sociedad al docente y cómo desde la institución también vemos al, al docente. Entonces, yo creo que son elementos importantes que deben de Luis, tenerse. discúlpame, perdóname, y otra vez me toca interrumpirte a vos, pero hay alguien que está proyectando una pantalla por error. Si quieren, creo que Rosa Elena, Luz, si nos podéis ayudar, porque se ve que por error alguien. Sí, en este momento sí. Muchísimas gracias. Luis, continúa, discúlpame. No, no hay ningún problema. Entonces el cambio, creo yo, más allá de ser una imposición o verse como algo coercitivo, ¿no? Algo que debe de asumirse, ¿no? Implica, como lo decía antes, cambios de paradigma, solo sobre el docente sí mismo y su labor, sino que también de carácter estructural. Yo creo que ahí converjo con la idea de una política de profesionalización docente. Al momento en nuestro país ese es uno de los elementos quizá más complejos, ¿no? Porque la profesionalización docente implica múltiples aristas, ¿no? Entonces, creo que es un tema duro todavía que se está discutiendo y que todavía hacen falta, ¿no? Pasos para dar, pero al final, ¿no? Uno de los, quizá hay para apostar al tema de la red, ¿no? De cómo la red puede fortalecerse. Yo creo que uno de los elementos más importantes es la comunicación, como lo decía antes, la divulgación del trabajo del docente, que el docente se vea a sí mismo, ¿no? Que divulgar ese papel trascendente utilizando las palabras
profesor Cox mencionaba, ¿no? Y el docente se ve a sí mismo como un agente de cambio, que un agente que puede generar una transformación. Entonces, divulgando el trabajo del docente, ¿no? Desde esta perspectiva que ustedes ya planteaban antes, ¿no? Pensándose a sí mismo, reflexionándose a sí mismo. Entonces, narrativas desde el docente. El docente se ve a sí mismo, ¿no? Como él es, no solamente, pensémoslo desde una dimensión cognitiva, ¿no? Sino que también desde una dimensión emocional. Entonces, esto es uno de los también elementos que nosotros hemos visto que funcionan bastante bien con el tema de las redes, ¿no? Porque el trabajo con el docente muchas veces no solamente se limita o no limitarlo únicamente al trabajo cognitivo, es decir, sino que también el aspecto emocional. Uno de las actividades que nosotros desarrollamos con ellos dentro de la red son un círculo de diálogo en donde el docente comparte con otros docentes su sentir y se ve a sí mismo también que no es único, que no está solo, sino que otros docentes también muchas veces padecen, ¿no? de la misma. Y eso genera una apertura, ¿no? De un docente que está rígido, cerrado, ¿no? A un docente más abierto a comunicar, a contar, a trabajar, a expresarse y expresar su sentir, ¿no? Entonces, todos esos elementos yo pienso que son claves y que potencian el trabajo de la red y que nos podrían ayudar, ¿no? A pensar esta idea, ¿no? De un docente pensándose a sí mismo y reflexionándose a sí mismo de cara a generar cambios. Por ahí me quedaría yo. Bueno, muchísimas gracias, Luis, Tita, Cristian. Realmente estamos pasados de tiempo, pero creo que ha sido súper valioso, muy importante. Nos llevamos un montón de estímulos, preguntas para este segundo momento donde hacemos nuestros intercambios, nuestras recomendaciones. Creo que esto no lo he dicho al inicio, pero también es importante que tanto Luis como Tita y Cristian sepan que cuando terminamos cada módulo sistematizamos lo que trabajamos, hay una sistematización de cada módulo y esa sistematización luego de la validación es entregada a los ministros y ministras de los 9 países que están participando. El módulo 1, 2 y 3, que ya ha sido sistematizado, se va a entregar en la reunión de ministros y ministras de la SECSICA, que se va a realizar en el mes de noviembre. No tengo ahora la fecha en la cabeza presente, pero se le entrega en los próximos días. Así que esto también es importante, que vamos generando también una vuelta en espiral donde vamos participando distintas personas en este proceso. Bueno, nuevamente agradecerles por su tiempo, por todo lo que han compartido. Muchísimas gracias y por supuesto, como les decía, están invitada a quedarse, pero no es necesario, así que en total libertad ustedes pueden ahora disponer de su tiempo. Muchas gracias. Nos sacamos las fotos, me estoy olvidando, nos sacamos la foto y luego ya sí nos despedimos. Creo que Luis está fuera de la sala y está entrando nuevamente, así que en cuanto Luis pueda prender su camarita, nos sacamos la foto y ahí sí nos despedimos, ¿vale? Automáticamente. Muy bien, Luz, nos guías vos, que tenés esa Sí, claro. maestría, como diría Cristian. En este momento. Vamos a dar unos segundos más mientras se encienden sus cámaras. Ahí estamos. Vamos a sacar 2 fotografías por la cantidad de participantes. A la cuenta de 3, por favor, sonrían. 1, 2, 3. Bien. Permítanme. Vamos a sacar la otra. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Gracias, gracias Gracias. Luz, Gracias a todos, gracias muchas gracias Luz, Marcela, adiós, no, al Tita, contrario a Luis, ustedes, nos vemos, un un gusto. gusto. Bueno, y ahora entonces creo que tenemos, sí, hay una manito de Marcela.
Marcela Hernández, ¿tenés una manito levantada? Hola, sí, muy buenos días, mucho Bueno, gusto. mucho Yo tengo gusto. una consulta, pero es con relación al campus virtual. Llevo Sí, como 3 semanas tratando de sí, ingresar y no logro hacerlo. Fíjense que para mí es complicado estar en todas las jornadas de forma sincrónica y siempre me pongo al día a través del campus, pero no he logrado en las últimas semanas, no sé qué podría sí. hacer en mi caso. Mira, Gracias. discúlpenos, la verdad es que creo que no sé si llegó el aviso. Tuvimos un problema con la plataforma, un problema técnico con el proveedor de la plataforma, o sea, no es un problema de la Sexica, ni UNESCO, un problema con el proveedor y que se está solucionando, pero realmente ha llevado un tiempo, como vos bien decís, prácticamente lleva 3 semanas. Suponemos que fines de la próxima semana va a estar listo. Así que les vamos a hacer llegar este aviso de cuando esté lista. Por supuesto, vamos a reponer toda la información que no hemos podido compartir en este tiempo, pero bueno, les pedimos disculpas, pero realmente ha sido ajeno a nuestra voluntad. Por eso es que, por ejemplo, las sistematizaciones que últimamente han circulado por correo electrónico, que la señora Gabriela ha hecho llegar por correo electrónico y demás, y solo están recibiendo los recordatorios de estas reuniones por correo electrónico y no por la plataforma. Así que sí, gracias Marcela por traerlo, realmente creo que no lo mencionamos aquí. Muchas gracias y disculpas nuevamente. Bien, entonces vamos a comenzar nuestro trabajo. Rita nos va a ayudar como nos ayuda siempre en este proceso. Creo que ahí recién le comentaba a Micaela que creo que tenemos muchas faros que nos han dejado los especialistas, la especialista recién, ¿no? Respecto, por ejemplo, a los criterios. Ahí mientras que Mica abre la pantalla que vamos a compartir, Cristian hablaba de 3 criterios: identidad, maestría y creatividad como criterios que permiten identificar si una práctica es significativa o no y qué tener en cuenta para replicarla. También se hablaba de cómo generar condiciones para hacerlo y Luis hablaba de las condiciones de diálogo entre pares, la capacidad de transformación también se hablaba. Bueno, hubo una cantidad muy importante de cosas que vamos a ir recuperando, pero no nos interesa solamente ahora recuperar lo que han dicho los especialistas, que eso de por sí siempre lo tomamos en la sistematización, sino poder escuchar sus propias miradas, sus propias recomendaciones. Así que, Mica, si querés contar un poquito de qué va esta propuesta. Bien, muchas gracias, Marce. Bueno, como en todos los encuentros, entonces nos vamos a estar tomando estos últimos 30 minutos que nos quedan hasta terminar el encuentro de hoy para un poco construir conjuntamente algunas cuestiones relacionadas a la temática del día de hoy, que como recién resumía Marcela, tiene que ver con, bueno, estos aprendizajes, la evaluación, la sistematización y la investigación docente. Entonces pensamos en esto, ¿no? En cómo se va armando esta torre y cómo se van montando las diferentes instancias, ¿no? Pensando en lo que decía Marcela recién de los criterios para evaluar si una experiencia es significativa o no, pensar en si es posible escalar o replicar cuando se identifica una buena práctica y de qué manera hacerlo, digamos, cuáles son, por otro lado, las condiciones requeridas para la sistematización y cómo ir trabajando en la investigación a partir de las preguntas que nos van dejando nuestras sistematizaciones, ¿no? Entonces, queremos proponerles una dinámica para poder conversar entre todos y todas sobre esto. Entonces, les vamos a pedir a cada uno y a cada una que se tomen 3 minutos para escribir en el chat 1, 2, 3 condiciones fundamentales que crean que son fundamentales para la sistematización o la investigación de una práctica docente, ¿no? Nos tomamos ahora, ya a partir de ahora, si alguno no puede escribir en el chat, lo dice en voz alta y lo escribimos.
una, dos o tres condiciones que crean que son fundamentales para la sistematización y o la investigación de la práctica docente. Abrimos entonces el relojito imaginario de 3 minutos para que todas y todas puedan ir poniendo estas cuestiones que les parezcan fundamentales. Van apareciendo las primeras, que existan evidencias sobre la buena práctica, claridad de los procesos y acciones críticas en seguimiento. ¿Qué más? Vamos, necesitamos muchas. Después vamos a hacer algo con esto. Así que es importante que todos puedan ir volcando, que de alguna manera son como las cuestiones que nos quedaron, ¿no? A partir de las presentaciones de los especialistas del día de hoy, ¿no? Que se nos fueron ocurriendo o que a partir de las presentaciones identificamos porque ya lo venimos haciendo o porque se nos aparecieron ideas que pensamos que quizás podríamos poner en práctica. ¿Cuáles son estas condiciones fundamentales? Aparece una más, formación y capacitación permanente en técnicas innovadoras de sistematización e investigación. Bien, criterios claros, documentación detallada de las actividades, estrategias y resultados, tener claro el motivo de la sistematización docente, claro, qué y para qué, ¿no? Está muy bueno. Tomar en cuenta estudios previos, la realidad del contexto, tal cual, nunca se arranca desde cero, siempre venimos de un recorrido. ¿Qué más? ¿Cuáles otras se nos ocurren? ¿Alguno más? Tenemos un último minutito. Partir desde la realidad del aula, reflexión crítica sobre la labor docente, identificando, ahí se me fue para arriba, identificando, esperen que agrando el chat, así lo puedo leer, identificando fortalezas y áreas de mejora, coordinaciones y guía para obtener que se requiere de las buenas prácticas, apoyo técnico para llevar a cabo las investigaciones, que sea interdisciplinario, no limitarse a lo objetivo, entre comillas, porque deben tomarse en cuenta las subjetividades y el contexto, formación continua y, según Rauner, las multidimensionales, sensibilidad, contextualidad, situación, paradigmaticidad, comunicatividad y perspectiva, trabajo cooperativo, considerar los resultados. Bueno, van apareciendo muchas juntas, de repente se abrieron un montón de ideas. Muy bueno. Promover reflexión sobre la propia práctica. ¿Para qué quiero compartir con los otros docentes mi investigación? Definición de las fases de implementación y los resultados, partir de la realidad, contextualización de los entornos y las características de los estudiantes al analizar la práctica docente y acompañamiento durante el proceso de sistematización. Bien. Bueno, pasaron nuestros 3 minutitos, que fueron 3 y medio quizás. Y ahora les vamos a hacer la propuesta del paso 2 de esta actividad, ¿sí? En nuestro paso 2 para la actividad del día de hoy, esperen que pasamos a la siguiente, ahí se ve, bien. Es que ahora vamos a mirar en el chat y cada una de ustedes va a elegir alguna de las condiciones que aparecieron en nuestro chat, que no sea la que escribió uno mismo, y lo que le vamos a pedir es que compartan de alguna manera por qué les llamó la atención, ¿sí? Puede ser porque no lo había tenido en cuenta, porque no lo lleva a la práctica, porque es algo al contrario, porque encuentro una coincidencia y me parece interesante. Bueno, ¿por qué? ¿Qué me llevó a elegir esa? Y luego lo que le vamos a pedir es a quien haya escrito esa palabra que nos cuente por qué fue que la priorizó, ¿sí? De esta manera lo que buscamos es que podamos conversar un poco entre nosotros sobre esto para poder generar una construcción que sea colectiva, ¿sí? Y generar un aprendizaje. Así que bueno, ¿quién tiene ganas de comenzar? ¿Quién va a ser él o la primera en elegir algunas de estas características o algunas de estas condiciones
para la sistematización y la evaluación y la investigación? Podemos levantar la mano. ¿Quién rompe el hielo? Ileana. Valiente Ileana. ¿Cuál elegiste? Muchas gracias. Elegí de Irene Hernández, dice partir de la realidad. Me parece que a veces podemos ilusionarnos mucho con cosas que queremos hacer o plantear o desarrollar y en este caso sistematizar, pero que no podemos olvidar, ¿verdad? El contexto en donde estamos, para qué lo queremos y finalmente pues la razón de ser de todo lo que estamos ejecutando. Entonces agradecerle a Irene por el aporte también. Bien. Ileana, Irene dijiste, ¿no? Irene, lo había puesto Irene. ¿Querés decir algo más respecto de por qué pusiste esto de partir de la realidad? O quizás, si no puedes abrir tu micrófono, te Hola, perdón, interesaría... bien, Ahí bien, está. hoy sí ya, hoy sí ya, ¿qué tal? Buenos días. Buen Pues día. creo que es bien importante partir porque a veces consideramos acciones, tal vez nosotros que estamos dentro de la planta central del ministerio, pero no conocemos la realidad del campo, de la vida cotidiana de la comunidad educativa en los centros educativos. Entonces, me parece tan fundamental partir de esas realidades, de esas necesidades que se viven en las comunidades locales. Y para poder ya construir desde esa realidad todas las tomas de decisiones que se conllevan ya dentro del ministerio. Creo que es fundamental partir de esa realidad en que viven los estudiantes, los padres de familias, los docentes, la comunidad educativa para poder construir esas prácticas. Gracias, muy amable. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿quién va a ser la próxima persona en elegir alguna condición que haya sido compartida en nuestro chat? ¿Quién se anima? A Mario, Buenas. adelante. Sí. La reflexión Ujú. de Carmen, porque Bien, ¿por qué la elegís? pienso que el docente debe reflexionar permanentemente sobre su práctica. Es una forma de revisar lo que estamos haciendo y poner en perspectiva lo que realmente deseamos, ¿no? Como docente. No sé, Carmen. Carmen. Hola, sí, esto definitivamente yo soy de las personas que cree y lo digo pues en base a toda la experiencia que uno ha podido adquirir a lo largo de pues todo el trabajo en educación, en que uno tiene que ser autorreflexivo y también hacer esos balances, esos análisis de cuánto realmente estoy aportando en positivo y cuánto nosotros debemos mejorar para poder generar esos espacios cónsonos con la realidad de los entornos, con la realidad y las características diferentes de los niños, y no solamente dejarnos llevar por el soy docente y siempre lo he hecho así, sino es decir, tratar siempre de mejorar, de estar siempre reflexionando sobre mi propia actuación como docente dentro del sistema educativo. Entonces, siempre he dicho que el docente puede ser ese sol que alumbra el camino de muchos niños, pero también puede ser ese sol que quema. Entonces, ¿qué clase de maestro quiero ser? ¿Qué clase de docente quiero ser? ¿O qué clase de docente queremos tener en las aulas de nuestro país, de nuestros países? Qué linda la metáfora. Mejor esto de alumbrar o quemar. Gracias, Carmen. Rosa Elena tiene su mano levantada. Te escuchamos, Rosa. Hola, buenos días desde El Salvador. Comentarles que a mí me llama mucho la atención la propuesta que colocaron en relación al seguimiento al proceso de sistematización, porque creo yo que por lo menos en la realidad salvadoreña, los docentes, algunos tienen dificultades a la hora de hacer un proceso de sistematización completo y necesitan que alguien pueda acompañar ese proceso e ir poniendo a la vista aspectos importantes de la buena práctica que probablemente el docente no ha logrado identificar.
Entonces siempre se vuelve necesario que alguien lleve o acompañe, que vaya de la mano con los docentes y luego pues esto se pueda, digamos, implementar en otras escuelas que tienen la misma realidad o que pasan por los mismos procesos que la escuela que ha hecho la sistematización. Gracias. Muchas gracias, Rosa. ¿Y quién había puesto esta Por condición? aquí lo puse. Dice, claridad de los procesos, Ileana Arce Valerio. Bien. Ujú. A ver, ¿quién? Arce Valerio. Ileana. Ileana Arce Valerio. Ileana, ¿querés completar algo sobre esto? No, no solamente que es muy importante, diría uno más sencillo, ¿verdad? Saber para dónde voy y poder luego decirle a la gente, ¿verdad? Cuál fue el camino recorrido, pero si no tenemos esos espacios, ¿verdad? De pausa que ahora hablábamos con las personas expertas, pues también es un poco más difícil, ¿verdad? Estos procesos de sistematización. Básicamente, gracias. Igual, Alejandra Natalia Regalado también aporta sobre eso, apoyo técnico para llevar a cabo las investigaciones, dice. Bien, entonces por ahí, Alejandra, ¿querés sumar algo más sobre esta condición que fue acá puesta en valor? Hola, buenos días. Buen día. Sí, la verdad es que yo lo considero muy importante porque en muchas ocasiones a veces sí tenemos como el deseo, sí tenemos como el espacio para lograr realizar algún tipo de investigación, como ya lo decían los compañeros, acorde al contexto. Pero muchas veces quizás no tenemos como esa herramienta o de pronto es como nos dan una pequeña introducción a un tipo de investigación, pero si no tenemos ese acompañamiento, de pronto puede ser como difícil y ahora qué sigue o qué hago con esta información que encontré. Entonces sí considero que es muy importante el hecho de que alguien con experiencia nos vaya acompañando para que también nos vaya quedando como de alguna forma ese aprendizaje y luego utilizarlo en el futuro, donde quizás ya no necesitemos tanto ese apoyo, sino que nosotros nos volvamos el apoyo para alguien más también. Bien, bien, bueno, muchas gracias ahí entre Rosa, Ileana y Alejandra. Marta, sí, te escuchamos. Sí, yo consideraría la contextualización de los entornos y las características de los estudiantes al analizar la práctica docente, porque es fundamental, ¿verdad? No todas las prácticas son aplicables a todas las realidades, entonces considero importante la contextualización. Esto lo puso la compañera Carmen Esther Aparicio. Bien, Carmen, ¿querés completar esto que pone en valor Marta? Sí, definitivamente que es, creo que hace un rato alguien lo comentaba, todas las escuelas o los centros educativos están quizás pues en áreas muy cercanas, pero tienen realidades muy diferentes. Entonces es cómo nosotros podemos trabajar en base a la realidad de cada centro educativo. Creo que alguien ya lo había mencionado. Entonces es básicamente eso, ¿no? Valorar la realidad de cada centro educativo, igual para poder hacer esa toma de decisiones y sobre todo pues también las características y las competencias de cada uno de los estudiantes es importantísimo tenerlo siempre presente, no es tomar decisiones en base a cómo docente puedo desarrollar algo, si no estoy respetando las características individuales de cada estudiante o la realidad del centro educativo donde está ubicado. Bien, bueno, muchas gracias. ¿Quién más quisiera rescatar alguna de las condiciones? Creo que ahí en el chat, a ver. A veces cuando comparto pantalla me cuesta ver lo que van No sé escribiendo. si puedo seguir haciendo uso de la palabra porque a mí me llamó Sí, mucho, soy Carmen. por supuesto, Ok, Carmen, bueno, te escuchamos. a mí me llamó mucho la atención y quizás pues es algo que siempre hemos venido mencionando, pero ahorita estoy buscándolo, que básicamente creo que fue Irene la que lo comentaba sobre las guías, estoy buscándolo. Sí, hablaba básicamente sobre unas guías que se le puede proporcionar como tipo de herramientas a los docentes
Creo que eso es fundamental, no solamente decirle, bueno, hay que hacer algo, y nos pasa, ¿no? De pronto, lo puedo decir desde el proyecto de Panamá, que hemos venido planteando una política de educación para el desarrollo sostenible, que quizás muchos maestros a nivel de país lo han venido trabajando, sin embargo, hay otros que les cuesta mucho, como decimos acá en Panamá, pues como montarse en ese tren y saber cómo es que se desdobla el trabajar en base a proyectos. Entonces es saber cómo le podemos proporcionar todas esas herramientas. Algo, bueno, no encuentro ahorita el chat. ¿Será coordinaciones y guía para obtener qué se requiere de la buena práctica? Correcto, ese mismo Ah, era. ese. Creo que fue Irene, me pareció que era Irene la que había Sí, escrito eso. Aquí está, sí, Irene Hernández. sí. Bien, Carmen, muchas gracias. Y yo creo que en esa misma línea tal vez va esto último que agregó María Dominga hace unos minutitos, hace unos segundos, que dice, el docente necesita ser acompañado, tener el tiempo dentro de su práctica pedagógica para lograr realizar la sistematización, que luego se convierte un documento de evaluación, ¿no? Esto de acompañamiento, orientaciones y tiempo, algo que también traía un poco Tita insistentemente, me parece, con esto de que debe haber un tiempo, ¿no? Un reconocimiento, digamos, y también un tiempo dentro, no es algo que uno hace en un ratito en el colectivo, digamos, no en el transporte o corriendo de una escuela a otra, es algo que requiere una pausa, un tiempo, una dedicación y una remuneración también, ¿no? Que esté dentro de las remuneraciones, dentro de la, digamos, del perfil docente, de las tareas y competencias docentes, y tiene que tener un tiempo. Bueno, creo que le puse mucho agregado mío, capaz que no era exactamente lo que quería decir María Dominga, así que María Dominga, si querés comentarnos, y luego acá también está agregando Jainer, que dice, en mi caso quiero el compartir con los otros docentes las investigaciones, ya que es necesario por las experiencias de los demás ser interactuadas y fomentar la motivación de tantas ventajas del compartir. La tomé de Alejandro Ábalos. Entonces, si querés Dominga y después por ahí Buenas Jainer y tardes. Alejandro. Sí. Sí, a mí, bueno, todos los temas son muy, muy importantes, pero el tema de la sistematización es un tema muy importante para el docente, pero necesita ser acompañado y tener ese tiempo para poder sistematizar. Y nosotros sabemos, bueno, en mi país, que a veces el maestro tiene las horas muy, muy seguidas, sobre todo en los niveles de primario y inicial. Entonces, no siempre puede tener un tiempo dentro de su hora de trabajo para ir llevando esa sistematización. Y es tan importante sistematizar, por lo tanto, debe ser acompañado e identificar el tiempo que él va a ir trabajando esa sistematización, porque es un documento que le va a servir a él para más tarde a sí mismo, como dijo alguien, para hacer su propio documento y poder acompañar a otro docente, pero también es un documento, es un insumo de evaluación de cómo ha sido la práctica y el cual yo puedo autoevaluarme con esa sistematización y puedo también coevaluar. Entonces, para mí es muy importante motivar al docente. En mi país es un poco, es un tema que siempre ha estado en el tapete, pero no se logra mucho esa sistematización de los docentes apenas, a menos que no sea muy inducida y muy acompañada. Por el mismo tiempo del tiempo, porque el docente también comparte otros espacios. Bien, muchas gracias, María Dominga. Ahí Alejandro, bueno, a través del chat, Jainer había puesto en valor esto que había escrito de para qué quiero compartir con los otros docentes mi investigación. No sé si deseas aclarar algo más sobre eso. Sí, yo creo que es como muy importante el que cuando comunicamos o investigamos algo tenga como un lector, que alguien que con el otro porque lo escribimos a lo mejor para nosotros mismos, pero también para que el otro mejore. Y es como muy importante reconocer que si se trata de nuestra práctica docente, podemos obtener
el aprendizaje compartiendo con el otro. Y eso es algo como fundamental y es como muy importante que con el de que yo quiero decir o investigar lo que sucede en mi aula y sistematizarlo para poder transformar mi práctica, pero también puedo transformar al otro si el otro lo conoce. Es como un sentido de que para qué escribo, para qué investigo, para qué hago algo dentro de mi salón de clase. Y entonces creo que eso es como es importante y fundamental para mí. Por eso lo escribí, como de querer compartir con los otros docentes lo que sucede en mi salón. Y creo que eso es como fundamental. En mi salón y mi escuela, ¿verdad? Que siempre es como si estás sentado en el aprender, pues necesariamente el otro, o sea, otro maestro, otra instancia, otra persona que me lea, va a transformarse y va a aprender algo de mí. Entonces creo que eso es fundamental e importante. Bien, muchas gracias, Alejandro. El profesor Elmer González está con su mano levantada. Elmer, te escuchamos. Sí, muy buenos días. Bien, algunas ideas que estaba anotando acá en mi escritorio. El tema de sistematización es un tema fundamental. Prácticamente nuestros salones de clase son laboratorios andantes, vivientes, y cada experiencia que tenemos cuando estamos al frente de nuestros muchachos, prácticamente esas vivencias se pierden si no lo plasmamos, si no lo sistematizamos. Pero ya ustedes indicaron falta de tiempo, falta de recursos. Algunas instituciones han hecho descarga horaria, sobre todo a nivel superior, en donde el docente, aparte de la enseñanza, se le da un cierto tiempo de descarga horaria a un tiempo determinado para que pueda realizar sus investigaciones. Así que creo que esa parte debemos retomarlo. Creo que hay muchas universidades que hacen ese tipo de experiencia de descarga horaria, si bien tiene, en caso de la escuela primaria, hay grupos determinados que uno atiende. En caso de la secundaria, hay, bueno, en el caso de primaria, niveles determinados, ¿no? En caso de la secundaria, se nos da grupos. Por ejemplo, yo soy profesor de ciencias sociales, me toca geografía de Panamá en un momento dado. Esa experiencia que vivo con los muchachos se plasma y se comparte con otros colegas. Pero para hacer eso se necesita tiempo que se le asigne en un momento dado, ¿no? Otro aspecto importante que resalto es la interdisciplinariedad del conocimiento. Si bien yo soy del área humanística, necesito del conocimiento del área científica para poder enriquecer ese conocimiento. Y sobre todo que esa experiencia sea compartida, lo que señalaba el colega anterior, con otros colegas de la institución y, ¿por qué no, a nivel regional? Porque creo que el diplomado nos da ese espacio ahora de compartir esas vivencias que tenemos en cada uno de nuestros países. Es una experiencia que debemos ir sistematizando. Me gustaría cómo ha hecho Nicaragua sobre la geografía de Nicaragua. Me gustaría saber cómo está haciendo los hermanos del Caribe sobre la geografía caribeña, porque son temas que cuando yo hablo de Centroamérica tengo que mencionarlo, pero me gustaría tener la vivencia de ellos. Así que son cosas que creo que es importante en la sistematización del conocimiento. Ahorita yo estoy de licencia, así que todavía llevo un par de años que no estoy al frente de los muchachos, pero son cosas que vivo todavía diariamente al escuchar a ustedes. Saludos desde Panamá. Bien, muchas gracias, Elmer. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna condición de las que van apareciendo en el chat o alguna nueva que se le haya ocurrido a partir de este intercambio? Si no, ya faltando 2 minutos para el horario de nuestro cierre, le damos la palabra a Marcela para cerrar. No sé si alguien quiere, de todos modos puedo comentarles algo, un aviso parroquial, como decimos, y si alguien tiene ganas después de agregar algo más,
puede hacerlo, pero queremos contarles, como dijimos al inicio, que estamos cerrando nuestro módulo 4 y próximamente, la próxima semana, abriendo el módulo 5 y 6, que están muy emparentados. Me gustó lo que decía Tita hoy, que emparentado no es como que dijo pariente, es que fueron paridos en el mismo, en el mismo lugar. Entonces, el módulo 5 y 6 son emparentados, son parientes, porque ambos abordan el tema de las nuevas tecnologías. El módulo 5 está más orientado a la multimodalidad. Es súper interesante, les recomiendo, porque la multimodalidad es algo que tiene menos barreras, sobre todo para las brechas tecnológicas que tenemos, porque implica una apertura mucho mayor y no se necesita un desarrollo tecnológico tan grande. Incorpora las nuevas tecnologías, pero no es solo eso, como van a ver, no quiero seguir spoileando. Y el módulo 6 vamos a trabajar directamente en 2 encuentros sobre inteligencia artificial y pedagogía, que es un tema que está totalmente creo que está en todos los portales de educación, está este tema, ¿no es cierto? Como grandes, mismo decir, casi modas. Así que invitamos a que se paren en su agenda los próximos 3 martes, y creo que es muy importante acá que puedan invitar a personas de los equipos. Ya va a llegar seguramente la invitación formal de la SECSICA, pero que inviten a personas, colegas de las áreas que trabajan también el tema de nuevas tecnologías, para que puedan sumarse aquí. De todos modos, mi pensamiento es que no cada vez más, sí, cada vez más debería ser menos un tema de especialistas, sino que pueda ser transversal a todas las áreas. Y yo también le pedí al especialista que va a trabajar estos temas en el módulo 6 de inteligencia artificial, que no lo tomemos solamente desde el punto de vista pedagógico, sino que también lo tomemos a la inteligencia artificial como una herramienta en el marco de la gestión, digamos, que podamos tomarlo para lo que es el seguimiento nominal de estudiantes, para justamente la realización de informes y sistematizaciones. Digamos, hay mucho de la inteligencia artificial que ya usamos sin nombrarla por ahí de esa manera, como puede ser el Excel o la calculadora. Eso ya es inteligencia artificial, pero bueno, vamos a seguir ampliando con las nuevas herramientas como ChatGPT y otras herramientas Canva u otras herramientas que se usan vinculadas a las nuevas formas de despliegue de la inteligencia artificial. Así que quedan formalmente invitados, invitadas, y a que amplíen esta convocatoria. El enlace a la sala de Zoom es el mismo, así que el formulario de inscripción es el mismo que ustedes ya utilizaron, así que quedan invitados, invitadas, y seguramente en las próximas semanas también les vamos a hacer llegar la sistematización de este módulo para que ustedes puedan validarlo. Bueno, creo que nada más, no sé si no hay otras manitos levantadas. Nos despedimos con Mica, con Luz. Hasta la próxima semana, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias y nos reencontramos. A ver, acá hay un nuevo mensajito, no sé. Mil gracias. Gracias, Marta. Adiós. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, muchas gracias.